Hola, bendecida noche para todos. Siguiendo con el estudio de la Biblia, esta noche nos toca continuar con el Antiguo Testamento. Vamos a leer el episodio de la Torre de Babel y después la historia de Abraham. Le vamos a pedir ahora al Señor que nos conceda el entendimiento que necesitamos para comprender su palabra. El Antiguo Testamento a veces es difícil de comprender, difícil de entender las historias. Por eso, Padre Eterno, Padre Santo, te pedimos en este momento que nos concedas la gracia de comprender tu mensaje en la palabra que vamos a leer y que podamos recibir a través de ella las bendiciones que necesitamos para mejorar nuestra vida y la vida de nuestro prójimo, de nuestros seres queridos. La semana pasada, Carlos nos explicaba la historia de Noé y del diluvio universal, que terminó con una civilización para comenzar un nuevo vínculo con el Creador. Hoy seguimos con la Torre de Babel y vamos a comenzar leyendo el relato de la Biblia en Génesis 11, que dice así: En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se la llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Hasta aquí la palabra de Dios. Los descendientes de Noé eran una familia y todos hablaban el mismo idioma. Al viajar hacia el este, se encontraron con una llanura en la tierra de Sinar y allí construyeron una ciudad y una torre. La llanura de Sinar estaba situada en lo que hoy es Irak, y en esta región se establecieron y formaron una comunidad unida. Se cree que esta región era muy fértil, con muchos campos verdes y mucha fauna para poder alimentarse, y que por eso se asentaron allí. La familia de Noé desembarcó del arca en el monte Ararat, cerca del río Éufrates, y parece que tuvieron que emigrar unos 800 kilómetros y se asentaron en Babilonia, donde era su hogar antes del diluvio. Pero 100 años más tarde fueron dispersados por la confusión de las lenguas. Allí construyeron una ciudad con una torre con el propósito de llegar a los cielos. Es increíble porque al crear al hombre, Dios le había dado una misión, la de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Pero eso no les entusiasmó porque ya eran dueños de una tierra fértil donde tenían todo para vivir y alimentarse, y cayeron en la misma tentación que Adán y Eva. Quisieron ser como Dios y tener dominio también del cielo. Cuando
Dios vio cómo esta gente se había unido para hacerse fama, porque también así dice la Biblia en donde leíamos del capítulo 11, versículo 4, nos haremos famosos. Dios se dio cuenta de que si esto era un acto de soberbia, los hombres pensarían que ya nada les sería imposible. Y no hay otra razón para explicar por qué tenían tanto empeño en construir la Torre de Babel para llegar al cielo. Porque podrían haber construido edificios normales para vivir, aunque fueran edificios altos. Pero no se dieron cuenta de que el mal ya estaba otra vez obrando en este mundo a través de sus pensamientos y con el deseo de poder. La historia nos dice que cuando los seres humanos intentaron construir la Torre de Babel después del diluvio universal, fueron esparcidos por la tierra y se confundieron sus lenguas, y que por este motivo la gente del mundo hoy habla idiomas distintos. Esto nos muestra que Dios no quiso permitir que sus hijos continuaran siendo manejados por Satanás como ocurrió en el Edén. Y Dios vuelve a intervenir en la historia de la humanidad, y ya no para destruir a esa civilización como ocurrió con el diluvio, sino para que crecieran, se multiplicaran y poblaran la tierra según el proyecto de Dios. Con el relato de lo que ocurrió en la Torre de Babel, la Biblia nos enseña el error de los pensamientos humanos cuando están separados de la voluntad de Dios. La palabra Babel viene de la palabra hebrea balbal, que significa confusión y desorden. Esta humanidad se está uniendo para levantarse contra la justicia de Dios igual que pasó con la Torre de Babel. Y no nos damos cuenta, pero el mundo entero se está globalizando y detrás de todas estas guerras y pandemias hay una intención malvada de ejercer dominio sobre toda la humanidad. Una humanidad a la que el príncipe de este mundo trata de llevar a la masificación, donde ya no somos todas y todos, sino todes, con un lenguaje que lejos de ser inclusivo nos hace perder identidad y propósito. Aunque este pasaje de las Escrituras es muy cortito, dentro de él Dios nos está mostrando la historia de los comienzos de la maldad de este mundo a nivel social. Cuando analizamos este pasaje de cerca, podemos ver cómo la historia de la humanidad empezó a desviarse cuando el hombre se une con fines egoístas y destructivos. Hoy vemos que Rusia invade Ucrania para extender su territorio tratando de unificar nuevamente países bajo la Unión Soviética. Y vemos que China comunista se une a Rusia para extender su dominio sobre Corea, Taiwán y Japón. Y que países árabes como Irán se unen a Hamás para destruir a Israel y apoderarse de Jerusalén. La Torre de Babel se viene levantando de a poco todos los días. La humanidad construyó la Torre de Babel, pero Dios la derrumbó. Todo el mundo está siendo hoy tentado a construir su versión de la Torre de Babel, pero recordemos que Dios resiste al soberbio. En Génesis 10 es también llamado la tabla de las naciones, porque todas las razas tienen su origen en Noé y en sus familias. Es un registro que asombra a los arqueólogos y a los historiadores por sus detalles. Este Génesis 10, que es la tabla de las naciones, sigue siendo un documento con una certeza sorprendente. Génesis 10 dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván,
Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Yaván, Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. De todos estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Los israelitas procedían de la línea de Sem. De hecho, la palabra semita proviene del nombre de Sem. Otros descendientes de Sem son los asirios, los caldeos, elamitas, arameos, moabitas, amonitas y edomitas. De la línea de Jafet engendró a los persas, romanos, escitas y macedonios. Este pueblo vivía al norte del Mar Negro y esta área hoy forma parte de Rusia. La línea de Cam originó a los cananeos, los babilonios, los fenicios y los egipcios. Cada una de las razas y grupos étnicos que existen hoy en día se remontan en su origen a uno de estos tres hermanos hijos de Noé. Persia hoy es Irán. Gomer y Togarma son hoy el país de Turquía. Es interesante porque estos nombres los vamos a encontrar también en Ezequiel 38 y 39, que esto está más adelante en el Antiguo Testamento, y van a estar relacionados con el Nuevo Testamento en el Apocalipsis, porque tanto Ezequiel como Apocalipsis son libros proféticos que relatan el final de los tiempos, y en estos libros se habla de la guerra de Gog y Magog. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan de una gran batalla que habrá en Israel en los últimos días y que involucrará a un pueblo de Magog, que hoy es Rusia, dirigido por un rey malvado llamado Gog. Ezequiel describe esta guerra diciendo que se llevará a cabo en los montes de Israel contra los hijos de Israel que se hayan congregado en esas tierras. Y Juan, en Apocalipsis, describió una batalla entre el bien y el mal al final del milenio, como la batalla también de Gog y Magog. Esto está en Apocalipsis 27. Dice que en algún momento durante el final de la presente edad habrá una masiva invasión de las naciones islámicas junto con el país que hoy es llamado Rusia. El ataque será contra la nación de Israel y la meta será aniquilar la nación escogida de Dios. No es el tema de hoy porque estamos estudiando la Biblia, pero saber esto es una forma de reconocer que la Biblia no solo es historia de los pueblos de la antigüedad, sino que es una profecía para todos los tiempos. Y saber que las historias bíblicas están registradas allí no solamente para hacer historia. No vale la pena simplemente leer para enterarnos. Las historias están en la Biblia para enseñarnos lecciones, para mostrarnos cómo hoy, a veces, sin querer o queriendo, repetimos los mismos errores de las personas de aquel tiempo. Y mirando el error de ellos, podemos evitar cometer nuestros mismos errores. Ahora nos toca continuar con la historia de Abraham. Uno de los profetas de cuya vida se ha escrito más es Abraham, llamado Ibrahim en idioma árabe. Fue distinguido por Dios como un ejemplo para toda la humanidad y vino a transmitir el mensaje de la unidad de Dios, un Dios único y un Dios uno. Abraham es el profeta de la unidad. Es venerado por judíos, musulmanes y cristianos.
Él es la figura del gran patriarca bíblico capaz de conciliar puntos de unión entre las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Era descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, y nació en Ur, antigua población de Caldea, hoy conocida como Irak. Tal vez lo más importante de la vida de Abraham es lo que menciona el Corán sobre la forma en que razonó para reconocer la existencia de un solo Dios verdadero. Cuenta el Corán que cuando la noche cayó sobre él, vio una estrella y dijo: «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció se dijo: «No adoro lo que se desvanece». Cuando vio que salía la luna afirmó: «Este es mi Señor». Pero al observar que desaparecía murmuró: «Si mi Señor no me guía, seré de los extraviados». Cuando vio al sol en su gran esplendor exclamó: «Este es mi Señor, porque es el mayor de todos». Pero cuando se ocultó, habló ante sus seguidores: «Creo en Dios, el que ha creado los cielos, la tierra y todo lo que existe y vemos en el universo». El padre de Abraham se llamaba Azar y fabricaba ídolos de madera y piedra a los que el pueblo adoraba. Cuando Abraham comienza a predicar entre su gente la creencia de un solo Dios, Abraham destruye algunos de esos ídolos, por lo que deciden castigarlo arrojándolo a las llamas. Pero en el instante que se lo van a quemar, se larga a llover de tal modo que resulta imposible quemarlo, por lo cual lo liberan y lo condenan al destierro. En nuestra Biblia, la historia de este destierro se inicia con un llamado de Dios que lo leemos en Génesis 12. De ese modo, junto a sus seguidores y a su esposa Sara, emprenden un viaje que los conduce a la tierra de Canaán. Después siguen hasta Egipto, donde el faraón le obsequia a Abraham una princesa llamada Agar, pues en esa época era costumbre que, como demostración de afecto, los gobernantes regalaran a alguna de las mujeres que integraban su séquito. Y Agar es tenida como la esclava de Sara, y como Sara no quedaba embarazada, le pide a Abraham que tenga un hijo con su esclava egipcia. Abraham tiene entonces un hijo con Agar, al que le pone el nombre de Ismael, pero luego tiene el hijo de la promesa con su esposa Sara, al que se llama Isaac. De Isaac nacería el pueblo de Dios y de sus 12 hijos nacerían las 12 tribus de Israel. Pero Ismael también fue profeta, y de su descendencia nacería el profeta Mahoma, quien predicó en tierra de los árabes y cuyas revelaciones divinas figuran en el Corán. De Ismael nace el Islam. La fe de Abraham no solo es la fe en un Dios, sino que implica la promesa de que por él serán bendecidas todas las personas y todos los pueblos del mundo. El propósito del conocimiento de esta historia es mostrarnos que así como la vida de Abraham fue un permanente peregrinaje, un salir de un lugar para dirigirse a otro, siempre en busca de la tierra prometida, nuestra vida en esta tierra también es un peregrinaje desde que salimos del jardín del Edén. Después de la entrada del pecado al ser humano, ha peregrinado siempre. Dios nos prometió que nuestro hogar no es en este mundo. Nuestro hogar nos está esperando y lo recibiremos cuando Cristo venga, cuando esta larga historia de pecado haya llegado al fin. Entonces, primero vamos a conocer la salida de Abraham y para eso necesitamos leer Génesis 12, que dice así. Dios le dijo a Abraham: «Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar.
Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sara, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años, pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. En realidad, en esa región tenían una multitud de religiones, eran politeístas, y cualquier religión, por más bonita que sea, que saca a Dios del centro y coloca de alguna manera al ser humano en el centro, ese no es el plan de Dios. Todo puede ser bueno en este mundo, pero cuando lo bueno ocupa el lugar de Dios, ahí comienzan los problemas. Y el problema es que en la región de Ur de los Caldeos, en Babilonia, donde Abraham vivía, la gente había sacado a Dios del centro con muchas religiones y tenían como centro al propio ser humano o los pequeños dioses que el ser humano fabricaba. Si recordamos la historia de la Torre de Babel que acabamos de estudiar, todo esto ocurría en Babilonia y es en esa región donde nace Abraham, hijo de Sem, nieto de Noé. Y vimos que así como Noé fue fiel a Dios y construyó un arca que lo separó de una civilización que se hizo mala y perversa, también Abraham debe abandonar esta nueva generación proveniente de Noé, que termina construyendo la Torre de Babel y adorando ídolos. Dios quería conservar un pueblo leal, un pueblo fiel, y escogió a Abraham. Y por eso le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Muchas veces en este camino de fe, también nosotros tenemos que dejar a personas queridas y amadas cuando no pueden entender o respetar la decisión que hacemos para seguir a Dios. De alguna manera también nosotros somos llamados a salir de Babilonia, rumbo a la tierra que Dios nos quiere llevar. Y eso no es fácil, dejar costumbres, dejar amigos, muchas veces dejar parientes, no es fácil. Continúa hablando Dios a Abraham en Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Muchos hoy en día se preguntan si hay un Dios y si realmente Él se reveló a través de la Biblia o no. Y sin embargo, acá tenemos ante nosotros una promesa de Dios cumplida. Este relato que acabamos de leer muestra a Dios prometiendo directamente a Abraham que hará famoso su nombre. Y hoy nos encontramos en el siglo XXI y vemos que el nombre de Abraham es uno de los nombres históricos más reconocidos a nivel mundial. Esta promesa se ha hecho literal, histórica y verdaderamente real. Hoy todo el mundo conoce a Abraham como el padre de la fe y lo veneran y respetan tanto judíos como musulmanes como cristianos. En ese entonces la persona y el nombre de Abraham no eran conocidos. Solo la minoría de los judíos que seguía la Torá lo conocían. Pero esto no termina ahí, ya que hay otra cosa prometida. La bendición no era solo para Abraham, ya que también le dice que todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti. Nosotros
somos parte de todos los pueblos de la tierra, sin importar nuestra religión, nuestro origen, el lugar donde vivimos, nuestra condición social o el idioma que hablamos. El alcance de la promesa de esta bendición nos incluye a todos. Ya que sabemos que las primeras partes de esta promesa se han hecho realidad, podemos tener confianza en que esta última parte, que está dirigida a nosotros, también se hará realidad. Abraham es uno de los personajes más fundamentales del Antiguo Testamento en ayudarnos a entender el Evangelio. Y la parte que tal vez nos ayude a entender más el Evangelio es seguro la más difícil de comprender. Es cuando Abraham, por obediencia a Dios, llega al extremo de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y también cuando deja abandonado a su otro hijo Ismael en el desierto junto a su madre Agar. A ninguno de nosotros nos puede entrar en la cabeza hoy que un Dios que es absoluto amor le pida a un padre que asesine a un hijo y que abandone a otro a morir en un desierto. Leemos en Génesis 22, y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la Biblia que esto sucedió en Moriah, pero ¿dónde está eso? Aunque era un área desértica en la época de Abraham, 2000 años antes de Cristo, 1000 años después, el rey David estableció allí la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, el monte Moriah en los tiempos de Abraham era una cima de la montaña aislada en el desierto, pero 1000 años más adelante, a través de David y de Salomón, se convirtió en la ciudad central y capital de los israelitas, donde construyeron el templo judío, y hasta el día de hoy es el lugar más sagrado para el pueblo judío, para los musulmanes y para los cristianos. O sea, que el lugar del sacrificio de Isaac fue luego la ciudad de Jerusalén, el lugar donde fue sacrificado Jesús. Y al igual que el carnero salvó a Isaac de la muerte por morir en su lugar, así el Cordero de Dios, por su muerte, nos salva a todos del poder de la muerte. El sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, en el monte Moriah, ocurrió en el mismo lugar donde 2000 años más adelante fue sacrificado Jesús, el Hijo de Dios. La orden de Dios de sacrificar a Isaac era una prefiguración del sacrificio de su propio hijo. La historia de Abraham anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la salvación, la ofrenda del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. Muchos siglos después de que Dios le ordenara a Abraham que sacrificara a Isaac, Jesús mismo dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto es una referencia al gozo de Abraham al ver al cordero atrapado en un zarzal en Génesis 22, porque ese carnero era el sustituto que salvaría la vida de su hijo Isaac. Ver aquel carnero era en esencia ver el día de Cristo, el sustituto de todos nosotros. En ese drama, Isaac se salva de la muerte en el último momento, porque un cordero muere en su lugar. Y 2000 años más tarde, Jesús se llama el Cordero de Dios. Es detenido y muere en el mismo lugar. Juan el Bautista, al ver a Jesús que venía hacia él, dijo en Juan 1:29, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es al que me refería. Pero hay algo más. Así como se sintió Ismael cuando su padre Abraham lo abandonó en el desierto, Jesús también exclamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Está en Mateo 27. Hace algunos años me pasó algo leyendo esta parte de la Biblia. Yo casi enojada con Dios porque no entendía y preguntaba a Dios cómo era posible que le pidiera algo así a Abraham, que matara a su propio hijo para probar su obediencia. Si Dios todo lo sabe, no necesita probar la obediencia de Abraham. El Señor me habló y me dijo: yo no le pedí nada que yo no fuera a hacer. Ese fue el sacrificio que yo tuve que hacer al entregar a mi hijo en lugar de todos ustedes. Y ese fue el pacto que Dios tuvo que hacer con el principado de este mundo para poder rescatarnos a todos, permitiendo que torturaran a su hijo para poder sacarnos del territorio enemigo en el que estúpidamente caímos por prestarle oído y creerle a la serpiente, al padre de la mentira, y por pretender ser más poderosos que nuestro Creador. Dios no dejó que Isaac muriera porque entregó su cordero a cambio. Esta es la parte más difícil de la historia, darnos cuenta de que esa crueldad de sacrificio la generamos nosotros mismos. Padre Santo, Padre bueno, hoy reconozco y me arrepiento de mi pecado, de ese pecado que te obligó a sacrificar a tu propio hijo por mi causa. Me arrepiento, te pido humildemente perdón y te doy las gracias por venir a salvarme. Gracias, Señor.